Buen día, chicos. En esta ocasión vamos a continuar viendo definiciones de termodinámica. En este caso vamos a hablar un poco acerca de la variación de la energía interna y la variación de la entalpía. Anteriormente, pues habíamos visto qué significaba la variación de la energía interna. La habíamos definido en cuanto a su ecuación. Decíamos que la variación de energía interna de un sistema depende del trabajo y del calor de ese sistema, ¿verdad? Que si ese sistema absorbía o liberaba calor o trabajo, iba a variar esta energía interna. Con respecto a la entalpía, pues es otra magnitud termodinámica que en este caso significa la cantidad de energía que se transfiere entre el sistema y el entorno. Entonces la entalpía está como relacionando la transferencia energética que hay entre el sistema y pues el entorno. Como ya habíamos definido anteriormente, sistema y entorno. Entonces vemos que son diferentes, pero pues que hay una pequeña relación entre ellas. Para la ecuación de la entalpía, a la cual vamos a denotar como delta H, la ecuación viene dada por la energía interna más la presión por el volumen, en relación a estas dos magnitudes, ¿verdad? Entonces, como sabemos que son variaciones que más que todo se toman por incrementos, entonces le ponemos un delta para poder verificar la variación. Entonces vemos que la variación de la entalpía va a ser igual a la variación de la energía interna por la variación de la presión por el volumen. Como vemos que la presión es constante, entonces en este caso no hay variación de la presión, por tanto esta ecuación nos queda que la entalpía, la variación de la entalpía es igual a la variación de la energía interna más la presión, que es constante, por la variación del volumen. Entonces esta expresión es la que nos queda para la entalpía. Ahora, esta expresión puede variar dependiendo de en qué tipo estén, en qué fases estén lo que vamos a analizar. Si son fases condensadas, que anteriormente también habíamos dicho que las fases condensadas eran los líquidos y los sólidos. Las fases condensadas son aquellas que no permiten una variación en el volumen. Sí, sabemos, ¿verdad?, que un sólido y un líquido difícilmente los vamos a comprimir. Entonces, como no se comprime, no hay una reducción en su volumen, esto quiere decir que es una fase condensada por no tener variación en su volumen. Ahora, si ustedes se fijan de esta ecuación, que la entalpía es igual a la variación de la energía interna más la presión por la variación del volumen, pues en las fases condensadas, o sea, líquidos y sólidos, como no hay variación del volumen, entonces esto se me hace cero, ¿verdad? Entonces me quedaría la ecuación de la entalpía en las fases condensadas, que es igual más o menos o aproximadamente a la energía interna, y le ponemos una R para referirnos que es en el transcurso de la reacción. Entonces en las fases condensadas vamos a tener que la entalpía es igual a la variación de la energía interna, o por lo menos muy parecido. Pero también tenemos en las reacciones donde intervienen gases, y pues los gases sí tienen esta característica que se pueden comprimir. Como los gases se pueden comprimir, entonces sí hay variación en el volumen. Al haber una variación en el volumen, porque pueden comprimirse o pueden expandirse, entonces no podemos utilizar la ecuación de los gases ideales que veíamos anteriormente. La presión por el volumen es igual a la cantidad de sustancia por una constante por la temperatura. ¿Sí? Entonces, como la presión es constante y vamos a ver todo como incrementos, nos quedaría que la presión por la variación del volumen es igual a la variación de la cantidad de moles por R, que es una constante, por la temperatura. La temperatura también es constante, no hay variación de la temperatura. La presión también es constante y pues R sabemos que es una constante, que es la constante de gases ideales, por eso solo vemos variación en el volumen y en el número de moles. ¿Sí? Entonces, luego al sustituir esta expresión, nos queda que la entalpía es igual a la variación de la energía interna más la variación de los moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Entonces, esta ecuación es la que se estaría utilizando para las reacciones donde intervienen gases, porque sí hay una variación en el volumen, y esta otra ecuación es la que se estaría utilizando en cuanto a las fases condensadas, o sea, líquidos y sólidos, porque no hay variación en el volumen.
Bien, veamos más o menos cómo se calcula la variación de energía interna. Ya lo habíamos visto anteriormente y vamos a ver también la variación de la entalpía, siempre tomando en cuenta esta ecuación. Bien, veamos acá. Vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? En este caso, vamos a ver qué nos dice acá. Un gas encerrado en un cilindro de paredes adiabáticas y me pide que calcule la variación de la energía interna y de la entalpía cuando el volumen se reduce a 35 centímetros cúbicos y la presión se mantiene constante a 2 atmósferas. Bien, entonces en este caso lo primero que hay que hacer es cambiar las unidades. Si no están en el sistema internacional, pues cambiarlas al sistema internacional. Entonces vemos que la presión en el sistema internacional no son atmósferas, sino que son pascales. Entonces vamos a cambiar estas unidades, 2.5 son atmósferas, y lo vamos a cambiar a pascales. Sabemos que en una atmósfera hay 101.325 pascales. Tenemos acá una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Y multiplicamos 2.5 por 101.325 pascales, eso me da un valor de 253.312.5 pascales. Bien, ya tengo entonces mi presión en unidades del sistema internacional y pues también el volumen hay que pasar a la unidad del sistema internacional. Y sabemos que el volumen en unidades del sistema internacional es en metros cúbicos. Bueno, aquí tenemos 35 centímetros cúbicos. Sabemos que en un metro hay 100 centímetros, pero como está elevado al cubo, pues elevamos esto al cubo, ambos al cubo. Sí, entonces esto me va a dar un valor de 3.5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Bien, ya tenemos las unidades en el sistema internacional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la variación de la energía interna y pues también la variación de la entalpía utilizando las ecuaciones que habíamos visto anteriormente. Teniendo ya en unidades del sistema internacional, lo primero que podemos hacer pues es calcular la variación de la energía interna. Tal como lo habíamos visto en clases anteriores, la variación de la energía interna, delta U, es igual al calor más el trabajo. Ahora, si ustedes se fijan en el enunciado del problema, pues nos dice que es un cilindro de paredes adiabáticas. Un cilindro de paredes adiabáticas significa que no hay transferencia de calor. Como no hay transferencia de calor, esto significa que el calor se me hace cero y que prácticamente la energía interna va a ser nada más el trabajo. Y anteriormente, en otras clases, habíamos definido trabajo como menos la presión por delta V. Ahora, esto es importante porque si usted se acuerda, cuando decíamos que había una reducción del volumen, ese volumen era negativo, ¿sí? Cuando hay una expansión de volumen, ese volumen es positivo. En este caso, también yendo al enunciado, nos dice que hay una reducción del volumen. Cuando el volumen se reduce 35 centímetros cúbicos, que equivalen a 3.5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Entonces, sustituyendo acá en el trabajo, ¿sí? En la ecuación del trabajo pongo este menos y pues la presión, que la presión ya habíamos dicho que era 253.312.5 pascales. Y esto pues lo íbamos a multiplicar por el volumen, que es menos 3.5 por 10 a la menos 5. Ahí no me sale el menos 5. Por 10 a la menos 5. Y pues que estos son metros cúbicos, ¿verdad? Bien.
Entonces, al hacer esta operación, menos 253.312.5 por menos 3.5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, me va a dar una respuesta acá. Así que esto me va a dar positivo, menos por menos, me da más. Y pues esa respuesta es 8.86 joules. 8.86 joules. Sabemos que según esta ecuación que habíamos dicho aquí al principio, entonces la variación de la energía interna es igual a más 8.86 joules. Bien, acá he calculado la variación de la energía interna, pero resulta que no solo me pide la variación de la energía interna, sino que también me pide la variación de el trabajo. Vamos a hacer esto, perdón, de la entalpía. Entonces sabemos, ¿verdad?, que la variación de la entalpía viene dada por una ecuación, que en este caso es esta ecuación. La variación de la entalpía va a ser igual a la energía interna más P por delta U. Eso es lo que veíamos anteriormente. Ahora, ya habíamos dicho, ¿verdad? Habíamos definido que como el cilindro tiene paredes adiabáticas, no hay calor, entonces delta U solo depende del trabajo. Y pues que el trabajo es menos P por delta V. Por tanto, esta variación de la energía interna, si nosotros lo sustituimos acá, esto, perdón, esta es entalpía. La variación de la entalpía es igual a la variación de la energía interna, que como habíamos dicho es el trabajo, menos P por delta V. Y luego le ponemos este otro factor, más P por delta V. Entonces, si se fija, la presión y la variación del volumen es la misma, ¿sí? Entonces, esto y esto es lo mismo, pero de signos contrarios. Por tanto, sabemos que si es lo mismo y de signos contrarios, esto me va a dar 0. Por tanto, la variación de la entalpía es igual a 0. Bien, y de esa forma nosotros calculamos la variación de la energía interna, haciendo siempre un análisis tomando en cuenta todo lo de el enunciado y la variación de la entalpía, que también tomamos en cuenta lo del enunciado y las ecuaciones que dábamos al principio. Bien, de esta forma se relaciona la variación de la energía interna y la entalpía. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Esto es todo.